Tenemos otra sentencia, Sala Penal, Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, 12 de febrero del 2026. Falta de pronunciamiento sobre la acusación particular propia. Esto es un tema muy importante. Mire, eso tiene que ver con la motivación. Todo el juez no solamente en penal, el juez en civil, el juez en contencioso administrativo, mercantil, laboral, niño, niña, adolescente. Todo lo que se pida, todo lo que usted pida, al tribunal se debe responder. El juez debe responder todo lo que se pida, todo lo que se alegue en una causa. El juez tiene la obligación de decidirlo. Y si no lo decide, esa decisión está viciada por inmotivada y es incongruente por falta de decisión. Es incongruente. Entonces, en este caso, que vamos a analizar en este momento, esta sentencia, la 047, la falta de pronunciamiento sobre la acusación particular propia. Alguien, representante de la víctima, presentó una acusación particular propia. La víctima. Procedimiento, recurso de casación. Partes, José Alejandro Río Randazzo. La nulidad por falta de pronunciamiento sobre la acusación particular propia de la víctima. O sea, la víctima presentó una acusación particular propia, como le estamos hablando en el capítulo anterior, antes de la audiencia preliminar, 5 días antes, presentó la víctima su acusación particular propia, pero no obtuvo respuesta. El juez no decidió nada, constatando la existencia de vicios de orden público. ¿Qué orden público? Interesa a todos, interesa al Estado de Derecho, interesa a la legalidad, a la seguridad jurídica, interesa a la sociedad. Y por eso es de orden público. Relacionado con el quebrantamiento de la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el debido proceso del acusado. Consagrados en los artículos 49 de Judem y por ende acarrea la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas. El acusado y de la víctima. Recordemos que el acusado tiene derecho, tiene garantías, pero la víctima también tiene derecho y tiene garantías y puede actuar en el proceso. Y por ende, la falta de pronunciamiento acarrea la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas en contravención de la Constitución y la ley, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 y 175, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Ya sabemos lo que dice o está plasmado en el Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 174, 175. En tal sentido, la Sala de Casación Penal ad initio considera oportuno señalar que en sentencia número 1228 del 16 de junio del 2005, la Sala Constitucional de este máximo tribunal, respecto del Instituto Procesal de la Nulidad en el proceso penal, dejó establecido lo siguiente. Dense cuenta ustedes, amigos, abogados, amigos seguidores, que la Sala Penal, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se apoya, como lo deben hacer todos los tribunales de la República, en las decisiones y en los criterios que emite la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y acá lo hace la Sala con esta decisión. El proceso se desenvuelve mediante las actuaciones de los distintos sujetos intervinientes en el mismo y en lo que respecta a los particulares, sea como parte o como tercero incidental. Dichas actuaciones deben realizarse bajo el cumplimiento de ciertas formas esenciales para que las mismas sean válidas, no solo para cumplir con el esquema legal propuesto, sino para que las garantías procesales de raíz constitucional, debido proceso, derecho de defensa, sean cumplidas. El proceso debe cumplirse y debe haber decisión precisa. En este sentido, la Sala de Casación Penal observa que el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal, en función de control del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, al emitir sus pronunciamientos, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público, pero pasó por alto pronunciarse sobre la acusación particular propia presentada por la ciudadana previamente mencionada, tanto en el acta de la audiencia como en el auto fundado. Pasó por alto.
la acusación particular propia de la víctima. Visto entonces, la sala debe puntualizar que todos los jueces, al emitir o dictar cualquier pronunciamiento, deben necesariamente ser coherentes. Por ello, es una exigencia que las decisiones dictadas estén debidamente motivadas y sean de contenido lógico. Qué bueno que diga la sala esto. Sean de contenido lógico. Que no sea otra cosa. Mejor no voy a decir el término. Es fundamental que se expongan de manera clara el razonamiento lógico empleado para arribar a una conclusión, ya que esto facilitará a las partes entender los fundamentos que la sustentan. Eso es motivación. Motivar. Un juez debe explicarle a las partes. Un juez debe explicarle a las partes. Y yo voy a ir más allá que eso. Un juez debe explicarle a las partes y debe explicarle a la sociedad. Y debe explicarle a la sociedad, al pueblo, a la ciudadanía, por qué dictó esta o tal cual decisión. Y no solamente debe convencer a las partes que su decisión está ajustada a derecho. Si no convence, es porque esa decisión es inmotivada. Y si es inmotivada, es nula. Es nula de toda nulidad. Es nula de toda nulidad. Vicio de nulidad. Y la nulidad y el vicio de inmotivación tiene varias vertientes. El vicio de inmotivación es muy amplio. Por eso, la mayoría de las decisiones son casadas en sala de casación penal por inmotivación. Y no solamente me refiero al derecho penal, me refiero al derecho civil, me refiero al derecho contencioso administrativo, me refiero al derecho laboral. La motivación de una sentencia se aplica en todas las áreas del derecho. En todas las áreas del derecho, no solamente que las motivaciones deben ser de la sala penal, ni de la sala civil, no, en todas las áreas del derecho. Por eso que en cada una de las normas vamos a encontrar que dice, toda sentencia debe contener. Y entonces allí se explica cómo es que se debe dictar una sentencia. Una de las partes más difíciles, creo yo, que le toca al juez es motivar. El trabajo más duro, digo yo, y vaya aquellos que no saben motivar. Vaya aquellos que no saben motivar. Entonces, toda sentencia debe ser motivada. En línea con lo señalado, la sala de casación penal observa que el tribunal de primera instancia, al excluir un aspecto esencial en su dispositivo, incurre en la falta de motivación y omisión de respuesta hacia las partes, al no pronunciarse respecto a la acusación particular propia. Esto origina un defecto que requiere ser subsanado, afectando de esta manera el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. Por ello, es preciso recalcar que la motivación de los jueces debe garantizar siempre que la resolución dada a un caso en concreto es producto de la aplicación de la ley y no de una derivación de lo arbitrario. Una sentencia que no es motivada es arbitraria y es nula. Por lo tanto, debe apreciar las reglas de la razón, la lógica, el sentido común, las máximas de experiencia. Al respecto, la Sala Constitucional, en sentencia 593 del 11 de agosto del 2017, con ponencia de la magistrada doctora Carmen Zuleta de Merchán, sobre este particular señaló lo siguiente. Al referirnos a la falta de motivación o inmotivación de las sentencias, se hace necesario puntualizar sobre el deber asignado a los órganos judiciales de motivar sus decisiones judiciales, respecto a lo cual esta sala en sentencia número 568-2009 del 15 de mayo, caso Anel Daniel Sánchez, respecto a la motivación de la sentencia,
lo que sigue. En atención a lo expuesto, esta máxima instancia constitucional considera que es un deber incuestionable de los jueces expresar en forma clara y precisa los argumentos de hecho y de derecho en que basan su decisión, sea de la naturaleza que sea, pues esta exigencia constitucional no puede ser olvidada en ningún caso. Empero, la contradicción en la motivación se refiere a un defecto de la sentencia completamente distinto. A veces los jueces cuando motivan una decisión se contradicen, chocan en sus exposiciones y la destruyen. Entonces se llama inmotivación o motivación contradictoria. Es una modalidad de inmotivación. Por eso les decía y les explicaba que la motivación tiene varias vertientes. Si un juez se contradice en su motivación, se destruye sus argumentos unos con otros. Si un juez deja de observar o hace un mal análisis de una prueba, no extrae lo que es la esencia de ese elemento de convicción, de esa prueba, también hay una inmotivación. Si la motivación no es lógica, hay también inmotivación. Si no decide, si no se pronuncia, también hay inmotivación. Entonces, hay varias formalidades, modos de inmotivación. La mayoría, voy a volver a decir, la mayoría de las decisiones que van al Tribunal Supremo de Justicia son anuladas por inmotivación. La mayoría. Yo diría que un 80% de las decisiones que van, las que suben, muchas que no van, muchas decisiones que quedaron allí, que están viciadas y que son nulas, pero que nunca han sido revisadas. Que pudieran ser revisadas, puede ser que ya no tiene casación. Es cosa juzgada, pero puede ser revisada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conformidad al artículo 336, numeral 10 de la Constitución. Entonces, ya dijimos que entonces esa inmotivación surge cuando dichos fundamentos o motivos se destruyen unos con otros por contradictorio. Todo lo cual ocasiona una quiebra en el discurso lógico plasmado en la motivación de la sentencia y que por ende destruye la coherencia interna de esta decisión. Prácticamente que acá lo que estamos hablando, además de que estamos revisando una decisión, estamos hablando de casación. Por eso que estos temas, no son tan fáciles de tener esa cantidad de seguidores que deberíamos tener. Porque son temas que requieren interpretación, requieren estudio y requieren ganas de saber por qué suceden las cosas. La coherencia interna que debe tener toda sentencia exige que el juez impida la existencia de vicios lógicos del discurso, lo cual comprende la necesidad de que, al ser contrastadas o comprobadas globalmente todas las argumentaciones expuestas en la motivación, no sea observable disonancia alguna entre aquellas. La exigencia de que no existan errores lógicos derivados simplemente de una concreta argumentación efectuada por el juzgador. De cara al primer requisito, cuando el mismo no es cumplido, se produce la denominada incoherencia intracontextual o incoherencia del conjunto o contexto de la motivación, siendo que en este caso el vicio lógico se pone de manifiesto al comparar y contrastar la contradicción existente entre los diversos argumentos que conforman una misma justificación. Es claro que el juez de primera instancia produjo una irregularidad en el desarrollo del proceso, afectando su validez y eficacia, lo cual representa una evidente vulneración de las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, la Sala Constitucional se ha expresado. Es claro, entonces dice la Sala,
que cuando el juez no se pronuncia respecto a la acusación particular propia, produjo una irregularidad en el desarrollo del proceso. Y por esto, finalmente, la sala declara la nulidad absoluta de la decisión dictada por este tribunal. No hubo pronunciamiento respecto a la acusación particular propia presentada por la víctima. Se le violó su derecho a la tutela judicial efectiva, su derecho al debido proceso y a la defensa. Gracias a todos, gracias por estar acá, gracias por seguirme.